Es para mí una satisfacción dar comienzo a este seminario, el tercero que dicto aquí en la ciudad, ya de la mano de la Iniciativa Universitaria de Formación e Investigación, UFI, de la Federación Americana de Psicoanálisis y de la Orientación Lacaniana, la FAPOL, a partir de la transferencia de trabajo impulsada por los profesores Carlos Varela, Verónica Hernández y otros docentes de la cátedra, proseguida por muchos otros colegas interesados e involucrados en el discurso analítico. Es una satisfacción, particularmente debido al hecho que los lacanianos consideramos crucial de haber llegado al número 3, ya que eso indica que esto constituye una serie, o sea, algo serio. Y esa es una de las condiciones necesarias para que pueda constituirse una comunidad de trabajo que comparta una lengua teórico-clínica, que es el principal objetivo de lo que ustedes y yo estamos haciendo aquí. De paso, retomando las palabras del director de recién, quiero comentarles algo muy divertido que ocurrió ayer a la noche y que le comentaba al profesor Carlos después de la última actividad. Es que en un momento sobre el final de la charla de ayer, yo hablé de un molde, de romper un molde, y dije que no iba a emplear el término técnico porque no era necesario. En verdad, porque siempre trataba de mantenerme en el nivel discursivo más accesible a todo el mundo, pensando que si utilizaba términos técnicos quizás iba a haber alguno que se quedara afuera. Y no quería que eso sucediera. Siempre se pueden decir las cosas de diversas maneras, equivalentes. Y lo gracioso es que después, cuando vinieron las preguntas y respuestas, descubrí con sorpresa que el nivel general de la formación que se había logrado en esta ciudad en estos 2 últimos años había crecido más rápido que los ríos durante una inundación. El nivel de las preguntas que recibí ayer después de la última actividad me sorprendió muy gratamente. Yo podía haber hablado en términos técnicos, supongo que durante la mayor parte de la charla, y hubiera podido ser seguido sin ninguna dificultad, cosa que 2 años atrás no hubiera sido así. Entonces, por eso le decía, me sentí un poco ridículo de haber tratado de esquivar todo el tiempo la terminología técnica durante la conferencia de ayer, porque lo que ha logrado Carlos Varela, Verónica y la cátedra freudiana y lacaniana sinaloense realmente me parece increíble, ¿sí? Quiero que lo sepan, ¿sí? Es decir, el nivel de formación que se ha conquistado en esta región del mundo ha subido de una manera impactante para mí, mucho más que en los 2 primeros años, desde el 2015 al 2017, que fueron mis 2 primeras venidas, ¿sí? Muy llamativo. Bueno, decidí, le comenté, a partir de algo que conversamos ayer, decidí hacer una pequeña introducción, agregar una introducción a lo que pensaba decir, que tiene que ver con la forma algo vinculado a lo que hablé la primera vez en el año 2015, que tiene que ver con el motivo por el cual los psicoanalistas, sobre todo los lacanianos, parecemos siempre estar muy preocupados por la manera en que nos vinculamos con otros psicoanalistas. ¿Por qué es que tenemos esa preocupación? Es decir, cómo nuestro discurso, el discurso analítico, nos enlaza con nuestros pares, ¿sí? Digamos, puede parecer un poco paradójico porque aparentemente cada psicoanalista está solo con su paciente en el consultorio, ¿no? Como si fuera un trabajo prácticamente solitario. Y sin embargo, los lacanianos estamos todo el tiempo muy atentos al modo en que nos vinculamos con los otros psicoanalistas, aunque capaz que nos encontramos con los otros psicoanalistas muy de vez en cuando, ¿sí? Pero la cuestión es que el lazo analítico, que fue justamente el tema del que hablé la primera vez que fui invitado aquí, excede la relación entre el analista y el paciente, que nosotros llamamos analizante, ya que ese lazo también incluye el análisis del propio analista, con lo cual el analista se vincula con otro analista,
más el control que el analista hace de su práctica, con lo cual se vincula con otro analista más u otros, porque puede controlar con más de uno, y más el modo en que él estructura su manera de interrogar los casos, de presentarlos, de discutirlos, en función de una lengua compartida con una comunidad de analistas. O sea que ese trabajo que parece ser solitario en la soledad del consultorio, paciente analista, en verdad involucra a toda una comunidad de analistas de una manera discursiva. Por lo tanto, el psicoanalista que cree poder sostenerse como un trabajador solitario, sin establecer lazos con otros analistas, es un infatuado, un irresponsable o ambas cosas. En eso estamos, pues, en crear una comunidad de trabajo sinaloense a partir de la transferencia, es decir, de la suposición de saber, no referida a una o más personas, que puede haberla, ni siquiera con Sigmund Freud, Jacques Lacan y con Jacques Alain Miller, que la tenemos, sino con respecto a un discurso. La transferencia con respecto a un discurso, el discurso analítico. Solamente así se forma el psicoanalista. Por medio de ese trabajo de la transferencia con el discurso analista, tanto en su análisis personal como en sus controles de la práctica, en su lazo con los otros analistas y en su relación con cada uno de los pacientes. No importa, es muy importante esto, ¿sí? No importa lo que el analista haya hecho o siga haciendo en el ámbito universitario, curricular o de posgrado. Tal como lo comenté la segunda vez que vine aquí 2 años atrás, la universidad no forma analistas. Puede formar psicólogos o médicos, títulos que, por alguna extraña razón, en algunos estados se solicitan a los practicantes del psicoanálisis. Pero la formación que la universidad brinda a los estudiantes es incluso la contraria de la que se espera de un analista. Si quieren que lo explique, háganmelo saber a la hora de las preguntas. Pero en síntesis, no hay título, diploma, maestría ni doctorado que dé cuenta de la formación de un psicoanalista. Nosotros mismos, aquí y ahora, en esta reunión de trabajo, no formamos analistas. Solo estamos creando las condiciones que posibiliten formar una comunidad de trabajo, para lo cual es necesario tener una lengua compartida, con el objetivo de que algunos de ustedes, si lo desean, puedan formarse como analistas. ¿De qué manera? Ante todo, analizándose, controlando sus casos, en segundo lugar, practicando el análisis, animándose a atender pacientes, ¿sí? Y por último, discutiendo con otros analistas, como lo estamos haciendo aquí ahora. Lo que constituye la formación del analista se reduce a esas 4 partes que les acabo de decir. No figura la universidad en ello. Y no hay otra manera, además. Venimos entonces a hablar de psicoanálisis a la universidad para que ustedes sepan que la universidad no forma psicoanalistas. Lo que sí puede hacer la universidad es suscitar en los estudiantes, en los docentes también, el deseo de formarse como tales, para lo cual deberán salir de los muros de la universidad y dirigirse al consultorio de un analista, ya que por ahí se empieza. Valga esto como introducción para aclarar lo que no haremos aquí. ¿Y qué es lo que sí haremos? Durante 4 horas repartidas en 2 bloques, conversaremos y debatiremos en torno a una variedad de problemas planteados por 3 pasiones, las que figuran allí: el odio, la cólera y la indignación. ¿Y por qué esas 3? ¿Por qué no otras? Esto voy a explicarles también. No es la elección caprichosa decidida por una persona. Hay toda una comunidad de trabajo que ha pensado algo por la cual este título está aquí y yo estoy hablando de estos temas. Para explicarlo,
voy a hacer un rodeo que me va a tomar unos minutos, pero que creo que les va a resultar claro también para entender lo que estuve diciendo hasta ahora como introducción. Es decir, para captar qué es lo que hacemos ustedes y nosotros aquí en este seminario. El primer puñado de psicoanalistas que hubo en el mundo tuvo a Freud como un líder natural, que los analizaba, que les enseñaba lo que sabía y que controlaba los análisis que ellos conducían. Era lógico, incluso inevitable, que ese conjunto de psicoanalistas se estructurara como una de esas masas que Freud pronto iba a estudiar en su libro sobre la psicología de las masas, precisamente. En especial, las masas artificiales formadas por la Iglesia y por el ejército. Le voy a hacer un esquema para que quede claro lo que significa esto. Freud era alguien entre sus pares, alguien sin igual. Digamos que estaba, con respecto a todo el grupo de los pares, de sus colegas, ¿sí?, en una posición jerárquicamente superior en cuanto a experiencia. Era el fundador, en cuanto al el saber que tenía, era el que más había producido al respecto. Todos se analizaban con él, o la mayoría, no todos se analizaban con él, ¿sí?, controlaban sus casos con él, le consultaban sus dudas teóricas, ¿sí?, verdaderamente era alguien que no era como todos los demás. Cada uno de ellos aspiraba al saber de Freud, quería ser como él, aspiraba a tener la misma experiencia, la soltura, o incluso superarlo, ¿sí?, de la misma manera que, por ejemplo, en una iglesia, el conjunto de los fieles tiene en este lugar a Cristo y todos aspiran a ser hermanos en Cristo, identificarse con su lugar de bondad, ¿sí?, con su camino, etc. O de la misma manera que en un ejército los soldados aspiran a tener el rango del superior, ¿sí?, y para lo cual todos se comportan como una masa indiferenciada, lo mejor, lo más perfecta posible. Esta estructura es la estructura más básica de un lazo social entre personas, es la más antigua. Freud la estudia en el libro de 1921 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Lacan lo reformula casi sin cambios, denominándolo discurso del amo, ¿sí? Pero la clave de todo esto es que es un grupo estructurado gracias a dos tipos de identificación. Una identificación que llamamos vertical, ¿sí?, y una identificación horizontal entre los pares. Como cada uno de estos aspira a identificarse con el que está arriba, ¿sí?, todos estos resultan identificados entre sí. ¿Se entiende? Es decir, que es una estructura del lazo social, ¿sí?, de un grupo de personas donde son todos iguales, excepto uno, que funciona como la excepción, y el grupo tiende a que esa excepción sea absorbida en el conjunto de los pares. Es decir, que todos los que son iguales, ¿sí?, sean como el que está arriba, como el que ocupa el lugar de la excepción, o bien como el tótem y tabú, otro mito de Freud, para explicar el origen de la cultura humana, comerse al padre, ¿sí?, para gozar de todas las mujeres como lo hacía el padre, ¿sí? Son todas estructuras equivalentes, ¿sí?, pero donde se ve que hay un grupo que quedan todos identificados entre sí, hay uno que es diferente y el grupo busca eliminar esa diferencia. Bueno, mientras tanto, lo que busca el psicoanálisis es algo completamente distinto de lo que ocurre en las masas. Freud definió el psicoanálisis como una experiencia en la cual cada uno llegaba a saber quién es, cuál era la esencia de su ser, el núcleo de su ser, lo llamaba, ¿sí? Y con el efecto, ayer hablábamos un poco sobre el núcleo del propio ser, ¿no?, en el Frida Kahlo.
Para llegar a eso es necesario despejar cierta oscuridad que envuelve ese núcleo del ser, y todo el trabajo del análisis es eso, despejar esa oscuridad que envuelve el núcleo del propio ser. El efecto que eso tiene, entre otras cosas, es terapéutico, pero es como un efecto secundario, no es el objetivo al que se apunta, sino una especie de efecto colateral. Incluso a veces se lo ha llamado en broma un daño colateral del psicoanálisis, ¿sí? Uno se cura de algunos síntomas, que tal vez era muy divertido tener. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Digamos, que cada uno se las arregle de la mejor manera posible con eso que lo hace único, es decir, con su singularidad, lo que lo hace imposible de poner en una categoría común con otros, porque es único en su especie. ¿Se entiende eso? Es decir, que el final del análisis apunta, en lugar de a un todos iguales, apunta a un todos diferentes. Así, 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 etc. Todos diferentes. Todos diferentes, cada uno único en su especie. Y entonces, ¿cómo puede ser? Ahí viene la paradoja de la institución psicoanalítica. ¿Cómo puede ser que un discurso, como el discurso analítico, que busca que cada uno sepa lo que lo hace distinto de todos los demás, reúna al psicoanalista, que son todos los que se han analizado y pasaron por ese discurso, y les diga, ahora todos son iguales? ¿Ven la paradoja que hay? ¿Sí? Ese es el motivo por el cual, de entrada, Freud y los post-freudianos se dieron cuenta de que había un problema, una tensión entre la institución analítica, es decir, el lazo que arman los psicoanalistas entre sí, y el propio discurso analítico, lo que busca conseguir la experiencia analítica. Entonces no es por una especie de vicio de pensamiento, sino por razones eminentemente estructurales, que los analistas siempre estamos muy atentos al estilo del lazo con los otros analistas, ¿sí? Porque sabemos que hay un estilo de lazo que es el que domina en la historia de la humanidad desde que existe el ser humano, desde que existen seres hablantes, que tiene el efecto contrario a lo que se espera de un análisis. Entonces tenemos que estar atentos a que ese fenómeno de masas, ese fenómeno de identificación, puede hacer trizas el resultado laboriosamente construido por medio de la experiencia analítica. Por eso es que estamos siempre tan atentos a la estructura del lazo analítico, tema de la primera vez que vine a hablar aquí en Culiacán. Y por supuesto ese fue el motivo por el cual hablé de eso la primera vez, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, si en una masa toda singularidad se aplasta, excepto la del líder, y quienes forman esa masa son analistas que se han analizado para poder quitar de su singularidad todo aquello que la estorbaba, que la rodeaba, que la ocultaba, entre el psicoanálisis y la institución de los psicoanalistas hay una contradicción, ya que el primero busca producir lo que la segunda necesariamente borra. ¿Se entiende? Entonces, como les decía, Freud y varios de sus colegas notaron el problema, pero no lograron resolverlo. Lacan lo planteó de una manera mucho más nítida en 1956, un texto que encuentran en los escritos, el primer volumen de los escritos de Lacan, que se llama Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956, escrito justamente para el centenario del nacimiento de Freud. Y aún así, a pesar de haber detectado, estructurado con mucha claridad en 1956 cuál era el problema, ¿sí?, haberlo formalizado incluso con bastante humor e ironía, le llevó todavía más de una década resolver el problema ese. Su solución, que es la que comenté aquí hace 4 años, tiene un aspecto evidente. Es necesario cambiar la estructura de la institución psicoanalítica. Y para ello, Lacan inventó lo que hoy llamamos una escuela. No una escuela en el sentido educativo del término, esa institución en la cual uno ingresa y al cabo de un tiempo egresa con el título correspondiente. Se parece más a las escuelas de la antigua Grecia, como la escuela pitagórica, por ejemplo, en la cual la gente se reunía para discutir con otros temas que les interesaban alrededor de un problema común. La escuela, en el sentido lacaniano del término, no se constituye en torno a un líder. Más aún,
dispone de mecanismos diseñados ex profeso para contrarrestar los efectos de masa que pese a ello puedan producirse. Se basa en un tipo de lazo inédito, estructurado para servir exclusivamente al discurso analítico. Y en su centro hay un agujero representado por el hecho de que para quienes pertenecemos a una escuela de psicoanálisis no hay manera alguna de definir en general qué es un psicoanalista, ya que el analista se forma en un análisis y no hay dos análisis que sean iguales. Esto, fíjense que era muy distinto en la institución formada por Freud, la IPA, la Internacional Psicoanalítica. ¿Por qué? ¿Cómo se hacía para saber en esa época se podía saber qué era un psicoanalista? ¿Cómo se sabía lo que era un psicoanalista? Un psicoanalista era o bien Freud o bien alguien que se había analizado con Freud, ¿sí? Que se había formado con él. Y por supuesto, estos a su vez tenían analizantes que se habían formado con ellos, ¿no es cierto? Y que por supuesto se iban a identificar con este. Puedo repetir el esquema de árbol en una generación, en la generación siguiente, etcétera. Y entonces ahí puedo definir que es un psicoanalista, es cualquier persona que forme alguna de las ramas de este árbol. ¿Sí? Es decir, que se haya analizado con alguien que se haya analizado, que se haya analizado, que se haya analizado, con Freud. ¿Sí? Freud estaba como en la raíz, en el tronco común, ¿sí? Cada una de estas ramas definía el árbol de los psicoanalistas. ¿Sí? Había una definición muy precisa de qué era ser un psicoanalista. Ser psicoanalista era estar en esta rama. ¿Sí? Y por eso es que la IPA daba títulos. Es decir, la gente se formaba, ¿sí? Iba al diván durante un cierto tiempo y el analista le decía al analizante: tú eres ahora un nuevo psicoanalista. Y le decía: te felicito, muy bien, tienes tu título de psicoanalista. ¿Me entiendes? Esto, por supuesto, lo que produce ha sido muy bien captado por la cultura contemporánea. Ustedes vieron que todos los psicoanalistas en las tiras cómicas se dibujan con la carita de Freud, con la barbita, los anteojitos de Freud, ¿sí? Eso es algo que los artistas captaron muy bien, ¿sí? Captaron muy bien porque en la institución freudiana todos terminan en última instancia identificados con él. Es más, ¿cómo se llamaba la película esta de Charlie y la fábrica de chocolates? ¿La vieron? Bueno, hay el psicoanalista de Charlie es un Umpa-Lumpa, ¿no? Es decir, de esos que son todos iguales, todos tienen las mismas caritas, ¿sí? Exactamente iguales, repetidas por miles, ¿no? Bueno, ese es un Umpa-Lumpa. Lo que produce el lazo analítico al estilo Freud es Umpa-Lumpas. ¿Se entiende? Todos identificados con Freud. Entonces, los humanistas lo pescaron muy bien, ¿sí? ¿Cómo se llama el director de la película esta de Charlie? No me sale el nombre. Tim Burton, ¿no? Tim Burton lo pescó muy bien, justo puso un Umpa-Lumpa para poner el psicoanálisis. ¿Sí? Está perfecto. Eso es precisamente lo contrario de lo que se espera de una institución psicoanalítica. Lo que se espera de una institución psicoanalítica es producir la diferencia absoluta de cada uno y que cada uno se las arregle con el otro respetando su diferencia absoluta y no teniendo que aplastar su singularidad para pertenecer a ningún grupo humano. ¿Está? Es decir, que es una institución que dignifica la diferencia absoluta en lugar de abolirla y aplastarla. ¿Sí? Eso es una escuela de psicoanálisis. Entonces, esta estructura ya no va más. Y si ya no va más esta estructura, ya no sabemos lo que es un psicoanalista, porque solo se puede definir un psicoanalista de manera universal por medio de este árbol. Entonces, en una escuela de psicoanálisis, cada uno tendrá que demostrar que ha hecho un análisis hasta el final. Y ese es el invento de Lacan, que se llama el pase. No lo voy a explicar aquí, lo mencioné un poco por encima hace 4 años. Pero me interesa señalar esto porque tiene que ver con el motivo por el cual vamos a hablar sobre odio, cólera e indignación. Entonces, en definitiva, la escuela se arma de manera tal que no haya psicoanalistas Umpa-Lumpa, ¿sí? Y por lo tanto, si alguien les dice que en cierta escuela ustedes podrían formarse como psicoanalistas, atención a esto, si alguien les llega a decir que en una escuela ustedes se pueden formar como psicoanalistas, ustedes ya pueden saber que es una escuela de estafadores. El psicoanalista se forma en el diván.
Se forma atendiendo a pacientes, se forma controlando sus casos y se forma debatiendo con otros. ¿Bien? No se forma frente a un profesor o dando exámenes y juntando títulos. Una escuela, en el sentido psicoanalítico del término, no forma psicoanalistas. Una escuela psicoanalítica es otra cosa, muy distinta. Hace ya medio siglo, desde que Lacan creó la primera escuela de psicoanálisis con esa peculiar estructura. Hoy hay en el mundo muchas de ellas. 7 forman la llamada Asociación Mundial de Psicoanálisis, AMP, de la cual soy miembro. Esas 7 escuelas, hay varias, no voy a poner los nombres de todas, ¿sí? Pero esta asociación es la mayor comunidad de trabajo de psicoanalistas lacanianos en el mundo en la actualidad. De esas 7 escuelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 3 que son americanas. La EOL, a la cual pertenezco, la Escuela Brasileña de Psicoanálisis, obviamente de Brasil, y la ANEL, nueva escuela lacaniana, que abarca varios países desde Chile hasta aquí, hasta México. Y que en cada país tiene una o varias sedes. Esas 3 escuelas están reunidas en lo que se llama la FAPOL, Federación Americana de Psicoanálisis y de la Orientación Lacaniana, para que se sitúen un poco dónde estamos aquí. Esa FAPOL tiene ciertas redes, además de las escuelas, dispone de ciertas redes que permiten contactar a gente que no es miembro de ninguna de esas escuelas con la FAPOL y por lo tanto con la MP. Una de esas redes es esta iniciativa universitaria de formación e investigación, que no es de ninguna de las escuelas, sino del conjunto de la FAPOL. Y este seminario se inscribe en esa iniciativa y procura hacer de puente entre ustedes y la ANEL, que tiene una de sus sedes aquí en Ciudad de México desde hace algunos años. Cada 2 años, los miembros de las 7 escuelas de la MP nos reunimos en un congreso en distintos lugares del mundo. Cada 2 años, los miembros de las 3 escuelas de la FAPOL nos reunimos en un encuentro americano llamado ENAPOL, Encuentro Americano de Psicoanálisis y de la Orientación Lacaniana. Los congresos se realizan en los años pares, los ENAPOLes en los años impares. Cada congreso y cada ENAPOL moviliza una enorme masa de trabajo en referencia al tema convocante. El año pasado, el Congreso discutió la psicosis en Barcelona, donde tuve el gusto de encontrarme con Carlos, con Pilar, con Verónica. Y ellos inclusive participaron también en el encuentro internacional de IUFI que se realizó en esa ocasión. Y este año el ENAPOL se reunirá la semana que viene en San Pablo para discutir las 3 pasiones claves que dan el título a mis palabras de hoy. Por eso voy a estar hablando de esto. Fíjense toda la comunidad de trabajo que hay atrás de que yo hable de este tema. No es una elección arbitraria. Es una manera de integrarlos entonces a todos ustedes en la comunidad de trabajo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Por supuesto, no vengo aquí para estimularlos a presentar trabajos o a participar del encuentro porque ya estamos sobre la fecha, pero sí para acercarlos al mundo del psicoanálisis y para hablarles de lo que vendrá después de este ENAPOL. Si esta vez ustedes no van al ENAPOL, el ENAPOL viene hacia ustedes. Entonces, ¿qué mejor manera de introducir este seminario que comentándoles el argumento que constituye los cimientos de este ENAPOL, titulado precisamente Odio, cólera, indignación, desafíos para el psicoanálisis? El argumento fue discutido por la comisión científica de la que formé parte junto a un colega del EBP y otro de la ANEL, ¿sí? Yo como representante de la EOL, uno por la EBP y otro de la ANEL. Los 3 decidimos el argumento por el cual trabaja esta enorme masa de psicoanalistas que se reúne la semana que viene en San Pablo. Y eso me va a permitir comentarles algunos entretelones que vale la pena comentar, no por ventilar cuestiones privadas, sino para que entiendan un poco cómo se crean estas cosas dentro de la MP, con qué finalidad se hacen. La primera reunión que tuvimos en la comisión científica
fue durante el Congreso de Barcelona, y la consigna que recibimos de las presidentes de la FAPOL y de la MP fue clara. Debíamos definir un tema con 3 consignas. La primera era que estuviera en consonancia con la efervescencia sociopolítica que agita a toda América, para que las escuelas y sus miembros no quedaran en posición extraterritorial respecto de lo que ocurre en el mundo. ¿Sí? Odio, cólera e indignación son cosas que circulan en el mundo, llegan así a nuestro consultorio y no nos vamos a poner a discutir cosas que no tengan que ver con lo que pasa en el mundo. ¿Sí? Sería absurdo. Segundo, que el tema tuviera relevancia clínica, para que los trabajos que se presenten no pierdan su referencia esencial, que no se deslicen a una especie de sociología, ¿sí? O antropología, que eso sería lo peor. Y tercero, que incluyera un tema novedoso, siempre se busca eso, para que el encuentro sea también un desafío teórico y contribuya a la producción de saber, ¿sí? Es decir, que haga avanzar el psicoanálisis en alguna dirección, que no sea más de lo mismo. Entonces rápidamente nos pusimos de acuerdo allí mismo en que las pasiones relacionadas con los actos de violencia, propios o ajenos, individuales o sociales, eran un buen punto de partida, siempre y cuando, por supuesto, la violencia misma no fuera el tema central convocante, porque ya había sido elaborado en varios encuentros, jornadas, etc. Era un tema demasiado discutido ya. No íbamos a hablar otra vez sobre violencia, ¿sí? Pero sí temas relacionados con la violencia que circula en el mundo. Por supuesto, el odio, que ocupó uno de los primeros planos de la elaboración psicoanalítica de sus inicios, fue la primera pasión que se nos presentó, porque además de presentar claros lazos con la violencia, tiene múltiples resonancias sociales e irrumpe todos los días en nuestros consultorios. Pero también es cierto que más de 100 años de disquisiciones en relación al tema del odio dentro del discurso psicoanalítico mismo hace que ese tema no tenga nada muy novedoso, ¿sí? Es más bien un tema muy trillado. Entonces, para avanzar, digamos, pensamos después en la cólera, ¿sí? La cólera, acá la distingue del odio, y es, digamos, fenoménicamente distinguible del odio, pero la elaboración que se ha hecho al respecto es mucho más acotada que la del odio, que siempre se discutió desde Freud, introduce el complejo de Edipo hacia 1900. Lacan fue el que más hizo algún desarrollo respecto de la cólera, ¿no? Y bueno, como les dije al principio, para crear una serie hace falta 3, entonces buscamos otra pasión que se enlazara sin forzamiento con el odio, con la cólera y con el tema común de la violencia, y esa fue la oportunidad para proponer la indignación. Yo no tengo por qué dejar en las sombras el motivo por el cual a mí en lo personal me interesaba ese tema, que finalmente se eligió como tercera pasión para el ENAPOL. Es que hace ya más o menos unos 12 años que empecé a buscar qué es lo que el psicoanálisis tiene como brújula, más allá de sus diversas reformulaciones y reorientaciones teóricas y clínicas, ¿sí? A lo largo de su historia de 120 años más o menos hasta la actualidad, y la encontré en lo que llamo lo singular, y que Freud, como les dije, llamaba el núcleo de nuestro ser. Eso es lo que orienta siempre. Ha cambiado en la historia del psicoanálisis qué es lo que consideramos lo singular, cómo se accede a ello, etc. Pero siempre la brújula, la orientación ha sido eso que al principio Freud llamaba el núcleo del ser, lo que nos hace únicos, ¿sí? Eso orienta siempre el psicoanálisis en la teoría y en la práctica. Mi investigación pronto me llevó a descubrir la pólvora, cosa que hago a menudo. Muchas veces descubro cosas que ya están descubiertas antes. Es como un vicio que tengo. Por momentos me siento muy contento, ¿sí? Porque creo haber inventado algo nuevo, ¿sí? Es decir, llegué a saber algo que siempre había sabido, tanto por mi experiencia personal como por mi práctica como analista, incluso por mi propio análisis, que es que la experiencia analítica dignifica. Es decir, que esa búsqueda de lo singular es al mismo tiempo, desde la perspectiva ética, un movimiento de dignificación. El problema es que, si se ponen a pensarlo, no es nada fácil definir qué es la dignidad.
y menos todavía parece serlo introducir la noción de dignidad en el discurso analítico, que sin embargo debería recibirla con los brazos abiertos y con la mayor facilidad, por lo que les decía recién. Entonces, por eso, la elección del tema de Elena Poll fue, para mí, una de esas oportunidades que pocas veces se nos presentan, ya que la dignidad, que era el tema que le interesaba hacía tiempo, tiene, por así decirlo, dos reversos, ¿sí? Lo voy a escribir así. Dignidad. Un reverso es su contrario, la indignidad. Y otro es la indignación. Son dos reversos en dos sentidos diferentes del término, ¿sí? La indignidad es claramente el negativo de la dignidad, ¿sí? Es el prefijo negativo aplicado a la palabra dignidad, ¿sí? Es el exacto reverso. Ahora, la indignación es una pasión que suele embargarnos cuando algo atenta contra nuestra dignidad. Si algo atenta contra nuestra dignidad, nos indignamos, ¿sí? Produce eso indignación. Por lo tanto, poner la indignación en serie con la cólera y con el odio, ¿sí?, que es lo que pusimos, era una manera de introducir la dignidad en la agenda epistémica de nuestra comunidad internacional por medio de uno de sus reversos, ¿sí? Una especie de caballo de Troya, por así decirlo. Entonces, así fue como se formó la tríada que da su título al noveno ENAPOL, Odio, Cólera e Indignación, cuyo argumento, que pueden encontrar en la página web del encuentro, paso a comentarles ahora para entrar ya directamente en tema. Ante todo, decidimos no marcar ninguna diferencia entre afecto y pasión, ¿sí? Cosa que ustedes esa diferencia la pueden encontrar en cualquier manual de psicología introductorio, ¿sí? Rápidamente los psicólogos lo que hacen es decir que saben lo que son las cosas, ¿sí? Entonces dan definiciones. Afecto, 2 puntos tal cosa, pasión, 2 puntos tal otra, ¿no? Y creen que con eso hacen algo serio. Bueno, nosotros por el contrario decidimos proponer que la gente se rompa la cabeza y se deduzca si hay alguna relación o no la hay entre afecto y pasión, cosa que, por ejemplo, desde el punto de vista etimológico, significa lo mismo, afecto y pasión, ¿sí? Si uno va a la raíz última etimológica de afecto y pasión, significa lo mismo. Es decir, aquello de lo cual padecemos, aquello que nos afecta, es lo mismo. Pero no solamente por este asunto o porque Freud y Lacan, por ejemplo, no los distinguen habitualmente. No fue ese el motivo por el cual decidimos no poner el énfasis en esto, sino por un motivo mucho más importante que voy a desarrollar más adelante cuando hable de René Descartes, ¿sí? Conocen a Descartes, supongo, ¿sí? Pero que les puedo anunciar ahora, que es que si dijéramos, por ejemplo, el odio es una pasión y la indignación es un afecto, o a la inversa, qué sé yo, depende de los gustos y del manual de psicología que uno quiera dar, daríamos por sentado que sabemos qué es cada una de estas cosas, cuando en verdad lo que queremos es que se investigue qué es una pasión, qué es un afecto, y que nadie dé por sentado nada a priori, ¿sí? Es decir, que se arme un espacio de trabajo, de investigación, si no, todos dicen más o menos lo mismo que dice el manual. Bien, entonces, esto es la introducción general de por qué tomamos estas 3 pasiones, ¿sí? Y además, por qué no las distinguimos de los afectos. Entonces, como les dije, el odio apareció de entrada en la elaboración psicoanalítica. ¿Por qué fue lo primero que apareció en la elaboración psicoanalítica? Porque ya en el complejo de Edipo, ahora sí, perdónenme, pero tengo que hablar de Edipo, no como lo hice ayer, como un desarraigado, sino el Edipo del complejo, ¿sí? En el complejo de Edipo, el odio es la forma que suele tomar el deseo de muerte hacia el rival en el amor, ¿sí? Si en la infancia amo a mi madre, deseo que mi padre, rival en ese amor, muera. Y eso puede venir un odio hacia él, ¿sí? Si amo a mi padre, por el contrario, deseo que mi madre muera. Y eso puede convertirse en odio hacia ella, ¿sí? Es como el ABC del psicoanálisis. Por más que no sea cierto siempre, ¿sí? Pero, digamos, es como una primera aproximación. Esa repartición del amor y del odio entre los personajes edípicos
no es el único vínculo entre ambos afectos, ya que el odio, por ejemplo, puede derivarse del amor, surgir a partir del amor. Por ejemplo, algo de la vida cotidiana. Si mi amor no es correspondido, ¿sí? Si yo amo a alguien, ese alguien no me corresponde en el sentimiento, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? Primero paso al despecho. ¿Sí? ¿Se dice así, despecho? ¿Sí? Quedo despechado por esa no correspondencia. Y del despecho se pasa inmediatamente al odio. Se puede pasar así con una facilidad, y aquella persona a la que amábamos hace un tiempo ahora pasa a ser odiada por nosotros, ¿sí? Y hasta perseguida, de cierta manera, acosada en las redes sociales. Esas son las formas modernas del despecho. Inclusive el odio puede reforzar el amor mismo. Eso es algo que ocurre muchas veces en los lazos signados por los celos, por ejemplo, ¿sí? Como el odio pasa a reforzar el amor, ¿sí? Digamos, en la relación amorosa signada por los celos, el celoso acosa, digamos, al celado, ¿sí? Por él o por ella, digamos, lo acosa de tal manera que en ciertos momentos el odio, ¿sí?, que experimenta por haber sufrido celos respecto de esa relación, alimenta el amor mismo, ¿no? Entonces hace que se pase del odio, por ejemplo, a una violenta reconciliación sexual, ¿no? Violenta es, aparte divertida. Bueno. Entonces, y hay otra cosa importante también que me anoté para decirles, que lo notó Freud ya, que es que ciertos amores incipientes, ¿sí?, suelen manifestarse para el sujeto, para la conciencia del sujeto, inicialmente como odio. Es algo que lo seguimos constatando hoy en día, por ejemplo, en los primeros amores de los adolescentes, ¿sí? Tienen un compañerito de colegio secundario, ¿sí?, y empiezan sintiendo como un odio terrible respecto de alguien, ¿sí? Y resulta ser que ese odio era la fase prodrómica, la inicial de un amor incipiente, ¿sí? Y termina siendo el amor, ¿sí? Es más, Freud mismo notó que amor y odio podían coexistir en la misma persona respecto de la misma persona como partener. De todos modos, si bien esto lo llevó a Freud a introducir la noción de ambivalencia, sobre la cual vamos a hablar bastante, críticamente vamos a discutirla, ¿sí?, no por eso él consideró que amor y odio surjan de un origen común, que compartan el origen, que se deriven como de una fuente común, ¿sí? Y mostró inclusive que tienen desarrollos diversos, el amor y el odio, independientes, orígenes diversos, desarrollos diversos, antes de, a partir de cierto momento, constituirse como opuestos uno del otro. ¿Se entiende? No es que parten de un origen común, se dividen y uno es el opuesto del otro de entrada, sino que son dos cosas con orígenes y desarrollos diferentes que en algún momento pasan a oponerse, a contraponerse, o sea que no son de la misma naturaleza. Cosa que la noción de ambivalencia tiende a borrar, porque parecería ser que el amor y el odio fueran uno el reverso del otro, ¿sí?, como si fueran naturalmente opuestos, y no lo son. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Hay en Freud un retroceso respecto de sus descubrimientos iniciales cuando introduce la noción de ambivalencia. Lacan va a criticar ese retroceso de Freud, justamente. Lacan, puedo decirlo así con claridad, jamás aceptó la noción freudiana de ambivalencia, ¿sí? Ni siquiera concordó con la díada amor-odio que está presente en toda la obra de Freud. De entrada, propuso leer el odio como una pasión que junto con el amor y la ignorancia forman una tríada. En lugar de amor-odio, ¿sí?, una díada, propuso un triángulo, amor, odio, ignorancia, ¿sí?, donde la verdadera polaridad se daba entre esto por un lado y esto por el otro, ¿sí? Estos dos, el amor y el odio, decía que así puestos parecían formar como el lado único de una banda de Moebius. ¿Conocen, no? Como es la banda de Moebius, ¿sí?, como si hiciera con una bandita así, en el momento de cerrarla, en lugar de cerrarla así directamente,
la giro, ¿sí? Hago una media vuelta, ¿no? Entonces eso me da algo que tiene un lado único, ¿no? Yo voy por aquí, quedo del lado de atrás, sigo por el lado de atrás y vuelvo a aparecer aquí del lado de adelante, ¿sí? Parece que tuviera dos lados y en verdad tiene uno solo, ¿sí? Cuando uno hace el recorrido, ¿sí? En cada cara, en cada lugar, digamos, tiene un anverso y un reverso, pero en realidad el anverso y el reverso forman parte de la misma figura, ¿sí? Entonces, la crítica lacaniana de la noción de ambivalencia freudiana culminó en la noción de odio-amoramiento, todo en una sola palabra, ¿sí? Que voy a comentarles un poco más adelante porque es uno de los temas principales de este nombre. Hay además, ya que estamos con el tema del odio, algunos detalles que quiero comentarles antes de hacer la primera pausa y poder empezar a charlar. Hay, por ejemplo, versiones sexuadas del odio. Estamos estudiando con más detalle, con más profundidad últimamente. Como por ejemplo, ese rechazo de la feminidad del que ya hablaba Freud, ¿sí? Que puede tomar la forma de la violencia contra la mujer, ¿sí? Es decir, el rechazo de la feminidad, que es estructural, según Freud, común a hombres y a mujeres, ¿sí? Puede tomar la forma de violencia contra la mujer, es decir, el pasaje al acto en relación a la mujer. Y también hay formas sociales del odio, como por ejemplo el odio racista, la xenofobia, la segregación en general. Es un odio dirigido a una diferencia que puede centrarse en la diversidad de los modos de gozar. Por ejemplo, si soy hombre y blanco, yo muy blanco no soy, pero más o menos, supongan que soy blanco, ¿sí? Puedo odiar a las mujeres porque soy hombre, o a los negros porque soy blanco, en la medida en que encuentro en ellos ciertos modos de gozar que me parecen ajenos o incomprensibles, ¿sí? Como no sé cómo entender el modo de gozar, si soy hombre no sé cómo gozan las mujeres, si soy blanco no me imagino cómo gozan los negros, y así con cualquier diferencia significante, no importa cuál sea, ni de qué lado me ponga de la discriminación, ¿está? Entonces, esa diferencia, esa discrepancia entre un modo de gozar que supongo conocido y que es el mío, y un modo de gozar que me resulta ajeno y enigmático, que es del otro, ¿sí? Puede desembocar en ciertas formas del odio que tienen un lugar preponderante en la sociedad actual, ¿sí? Pero es importante también recordar que no siempre el odio acaba en violencia, ¿sí? El odio puede ser un sentimiento que se guarde para sí en la soledad más absoluta y que nadie pueda saber fuera de la persona que está cargada de odio, ¿sí? Entonces todas estas consideraciones deben ser bien sopesadas a la hora de acoger las manifestaciones clínicas del odio en la experiencia analítica, es decir, lo que nos llega al consultorio, ¿sí? Bueno, me gustaría hacer, para no quedarme afónico, me gustaría hacer un pequeño intervalo para preguntas y respuestas y después seguimos unos 10 minutos. Les paso la palabra a ustedes. Si tienen más preguntas, vamos a tener otra segunda tanda de preguntas al final de este primer lado. Bueno, entonces más o menos les di una introducción a los problemas generales que plantea la cuestión del odio. Vamos a pasar ahora al segundo, a la cólera. Voy a... No, por ahora creo que no necesito. Tal vez más adelante. Bueno, entonces le decía, Lacan planteó la necesidad de distinguir con claridad el odio respecto de la cólera y dio de la cólera una definición inolvidable que está tomada, parafraseando a un escritor francés llamado Charles Péguy. Dijo Lacan que la cólera era una irrupción de lo real surgida cuando en una trama simbólica bien establecida las clavijas dejan de entrar en los agujeritos, ¿no? Es una definición divertida, ¿sí? Que las clavijas ya no entran más en los agujeritos. Esto es interesante porque hace que la cólera, por ejemplo, pueda dirigirse incluso a algo inanimado, ¿sí? Por ejemplo, vieron que está de moda estos muebles que son para armar, que uno los compra desarmados y hay que armarlos, ¿no? Como si fuera un juego de niños, ¿no? Entonces, me compro el mueble, quiero armarlo y no logro que las piezas se encajen, ¿sí? Entonces puedo montar en cólera y llegar a romper lo que estaba armando, ¿sí? Me enfurezco, ¿sí? En esto, por ejemplo, la cólera se diferencia del odio, porque el odio solamente se dirige a los seres hablantes, no se dirige a objetos
inanimados, por ejemplo. Sin embargo, esto no significa que odio y cólera carezcan de relación, ya que se puede pasar de uno a la otra. Pero, entonces, ¿qué es lo que tiene de específico la cólera? ¿Sí? En este punto hemos avanzado algo respecto de la elaboración de Lacan en estos últimos 50 años. Cuando, por estar en esta comisión científica de RENAPOL, tuvimos que hacer, obviamente, una super búsqueda bibliográfica de todo lo que ya existía sobre el tema. Y cuando, en la parte que me tocó a mí, estuve investigando los antecedentes freudianos del tema, me di cuenta de que Freud prácticamente no había hablado de la cólera. Pero el que sí habló, y de manera muy interesante, fue su amigo y colega, el coautor de los estudios sobre la histeria, Joseph Breuer. ¿Sí? Si ustedes leen, figura en el tomo 2 de las obras completas de edición Amor en castellano, de las obras de Freud, los estudios sobre la histeria, si ustedes leen ahí, van a ver que Breuer vinculó la cólera con la ruptura de la asociación y con la pérdida del sentido, algo que hoy, más en lenguaje lacaniano, caracterizaríamos como un quiebre en el enlace entre los significantes. ¿Sí? Es decir, cuando hay un lazo entre los significantes que de pronto se quiebra, ¿sí? En ese lugar aparece la cólera. ¿Sí? Esto es lo que, en un lenguaje un poco más anticuado, dice Breuer en los estudios sobre la histeria. Me llamó mucho la atención, nunca había prestado atención a ese hecho. De hecho, Lacan considera que ningún afecto, ninguna pasión, desde la angustia hasta la cólera, puede comprenderse si no es en relación con el significante. De modo que quizás la trama simbólica bien establecida de agujeritos sea la formada por una cadena significante. ¿Sí? ¿Vieron que decía las clavijitas no entran en los agujeritos? Bueno, los agujeritos tal vez son los eslabones de una cadena significante, ¿sí? Y la cólera sería que hay una clavijita real que no encaja, como si fuera un cuadrado en un círculo, ¿sí? Que no encaja en el agujerito. ¿Sí? Es decir, un real que el discurso no logra asimilar. Sin embargo, aunque esto es un avance en la caracterización de la cólera, no es suficiente, porque lo que en el discurso, digamos, algo que se ha vuelto insoportable para el sujeto en una cadena significante, ¿sí? Puede señalar lo que constituye el trauma. El trauma es, como lo definió Freud, digamos, hay una secuencia de significantes, él hablaba de representaciones, ¿sí? Pero en determinado momento había una ruptura, algo que no se podía encajar en ningún significante. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, el caso de Emma, ¿sí? Que está en los estudios sobre la histeria y que está discutido en el proyecto de psicología de Freud. ¿Sí? El caso de Emma, no sé si lo conocen, pero digamos es la primera teoría del trauma a partir del fantasma y no por la seducción por parte de un adulto. En el caso de Freud, Emma era una mujer que se presenta con un síntoma, con una fobia a ir a las tiendas, ¿no? Seguramente no habrá sido el marido de Emma el que la llevó, porque se ahorraba bastante plata. Si Emma no iba a las tiendas, se imaginan que le convenía el síntoma. A pesar de eso, supongo que le pagó el tratamiento a Emma para que se le fuera la fobia a las tiendas, y Freud descubre cuál es la raíz y la cura. ¿Cuál era la raíz de esta fobia? Era que en determinado momento, en una tienda, alguien se había reído de un vestido que ella llevaba, o él se interpretó que se había reído de un vestido. Creo que era más o menos así el caso. ¿Sí? Hace mucho que no lo arreglo. Pero el análisis lleva a mostrar que había habido una escena anterior, esta que les dije fue a los 12, pero había habido otra que creo que era a los 8 años, donde ella había ido a una panadería, si mal no recuerdo, y el panadero le había hecho una caricia sexual por encima del vestido y recordaba la risa con la cual había rubricado su acto panadero. Y el significante risa que comunicaba entre sí las dos escenas era lo que había hecho de la segunda escena una resignificación de la primera. La primera no había podido ser significada en su momento porque no tenía la significación sexual. Solo la segunda, a partir de la pubertad, a posteriori le daba esa significación sexual. Entonces, lo que tenemos es que en la primera escena había quedado aquí un agujero que no había podido ser colmado por el significante, no había cómo nombrar
esa irrupción de goce debida a la seducción del panadero. Y recién a posteriori viene el síntoma a darle una significación que hace de la primera escena el primer tiempo del trauma. ¿Sí? Más o menos esto es la teoría básica de Freud sobre los 2 tiempos del trauma. Entonces, esta idea de que hay un real que irrumpe en una cadena significante y que es como una clavijita que no encaja en un agujerito, evidentemente no distingue muy bien entre sí la teoría del trauma y la noción de cólera. Por eso es que les digo que todavía tenemos mucho que elaborar respecto de esto, ¿sí? Decir que es un real que no encaja en la cadena simbólica no nos distingue perfectamente la cólera respecto del trauma. O sea que, por más que haya cóleras que estén vinculadas con efectos traumáticos, hay que hacer la distinción. No podemos pensar que es lo mismo. O sea que, si ustedes están pensando en qué hacer una tesis de investigación, por ejemplo, ahí tienen un tema, ¿sí? La diferencia entre cólera y trauma, ¿sí? Es un tema de investigación riquísimo, sobre lo cual nada se ha escrito aún. Bueno, recuerdo también el caso de una paciente. Una paciente que se golpeaba la cabeza con mucha fuerza, incluso durante la sesión, en el principio del análisis, se golpeaba hasta hacerse sangrar la cabeza. Cuando la voz que lo atormentaba, ella escuchaba una voz que era de su maestro espiritual, la voz que lo atormentaba no cesaba de exigirle cierto modo de goce sexual. Le decía lo que debía hacer en el plano sexual, le indicaba, digamos, le ordenaba. El conjunto de la construcción delirante le resultaba a esta paciente más o menos soportable, ¿sí? Inclusive hasta con cierta afinidad respecto de su ideología, de su formación, New Age, etc. Digamos, todo el conjunto del delirio no le traía problemas. Lo que sí le resultaba insoportable era esta exigencia de cierto tipo de goce sexual que le pedía la voz que hablaba en su cabeza, ¿sí? Entonces, cuando en el delirio irrumpía esa exigencia de un goce para el cual no había un tratamiento significante posible, la cólera estallaba contra aquel que le hablaba en la cabeza y para golpearlo se golpeaba. O sea que ahí tenemos una verificación clínica de cómo la cólera está vinculada con un real que no es asimilable por medio de la cadena significante, ¿sí? En cuanto a la indignación, vamos al tercero, ¿sí? Para ver algo de cada una de las 3 pasiones antes del intervalo, ¿sí? Lacan da a entender, no lo dice, pero se puede leer en el Seminario 6, por ejemplo, de Lacan, que se la puede pensar como la respuesta lógica ante una afrenta a la dignidad. ¿Se acuerdan, no? Habíamos puesto los 2 reversos, ¿sí? De la dignidad, indignidad e indignación. La indignación sería una respuesta lógica ante una afrenta a la propia dignidad. O la propiedad de alguien querido, no la propia, sino de alguien querido, admirado, respetado por nosotros. Al menos eso es lo que se deduce del modo en que él, Lacan, comenta el choque sufrido por Hamlet entre la iniquidad del goce materno y el ideal encarnado por el padre asesinado, ¿sí? Ustedes saben que Hamlet amaba a su padre, que para él representaba como la suma de todas las perfecciones humanas, ¿sí? Y que cuando el espectro del padre asesinado le revela que fue asesinado precisamente por el tío, o sea, el hermano de este padre, ¿sí? Un hermano del padre que además parece ser despreciable, vil, bajo, ¿sí? Hamlet se indigna con la madre, ¿sí? Es decir, su pregunta, hay una escena muy tremenda en esa obra, su pregunta viene a resumirse en cómo fue capaz ella de reemplazar a uno por otro en la cama, en busca de un goce sexual, ¿sí? Le dice, ¿no podría frenar un poco con el goce? No soporta mucho eso, ¿sí? Entonces toma esa conducta de la madre como una afrenta contra el padre y en consecuencia contra él mismo. Y por eso responde con indignación. Esa es la escena donde termina matando a Polonio, ¿sí? Entonces, la relación entre indignación y dignidad también puede entenderse, pensarse
captarse desde un ángulo novedoso, ¿sí? Que esto es algo que propuse yo hace algunos años y que, digamos, trato de discutir con otros a ver qué piensan, ¿sí? Lacan, en los primeros años de su enseñanza, hablaba de las tres pasiones del ser, que eran el amor, el odio y la ignorancia, ¿sí? Amor, odio e ignorancia, aquí las había puesto, ¿sí? Y lo que yo propuse es leer esas tres pasiones del ser, amor, odio e ignorancia, como pasiones del lazo con el otro, ¿sí? Porque al fin y al cabo amar no es algo que se hace en abstracto, amar es siempre amar al otro, ¿sí? Odiar no es algo que ocurre en abstracto, odiar es siempre en lazo con el otro, se odia al otro, ¿sí? Y desde esta perspectiva deberíamos pensar entonces la ignorancia no como falta de saber, sino como ignorar al otro, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Si hablamos de amar al otro, odiar al otro, tenemos que pensar la ignorancia como ignorar al otro, ¿sí? Ignorar al otro es una terrible afrenta contra el ser del otro, ¿sí? Tal vez incluso peor que el odio mismo, ¿sí? Había una canción, ¿no? Que decía, ¿cómo era que decía? No me acuerdo. Sí, pero no me ignores, ¿no? Era un viejo bolero, si mal no recuerdo. Ah, no me acuerdo. Ya sé, odio quiero más que indiferencia. Bueno, sí, la indiferencia puede ser una forma edulcorada de la ignorancia en el sentido de ignorar al otro, ¿sí? Digamos, indiferencia es no me importa. En cambio, ignorar al otro es me importa tanto que te ignoro, ¿sí? Es una acción, digamos, ¿sí? A la inversa, si lo pensamos en lazo invertido, ¿sí? Ser amado, ser odiado y ser ignorado son lazos con el otro. Y de los tres, desde esta perspectiva, la ignorancia, es decir, ser ignorado por el otro, es la más próxima a la indignación, ya que ser ignorado por el otro puede ser el ataque más radical a nuestro ser. Peor incluso que el odio, como les decía, en la medida en que cercena incluso nuestra dignidad de seres hablantes y debido a ello nos indigna. Por otro lado, es importante no olvidar que alguien indignado no necesariamente es violento, u odia o monta en cólera, de modo que la indignación tiene una autonomía y una especificidad que hacen que merezca ser interrogada por separado, ¿sí? Lacan observa que la singularidad es la relación erótica privilegiada con un objeto que salva nuestra dignidad al hacer de nosotros una cosa única e incomparable. Voy a dar un ejemplo de esto, ¿sí? Que suena un poco abstracto. Reflexionen, por ejemplo, en un personaje como el Don Juan de Mozart, ¿sí? ¿Conocen la historia del Don Juan? ¿Sí? Aunque sea por el modo que se utiliza la palabra Don Juan en la cultura, ¿sí? Este personaje, el Don Juan, ¿sí? Tanto el de ficción como el que podemos ver en la realidad, en la vida cotidiana, es una suerte de esclavo de su compulsión a seducir. Seduce a una y a otra y a otra y a otra y a otra, sin cesar. Eso es lo que lo lleva a pasar de una mujer a otra sin fin. Y noten que hay un viejo refrán que propone: dime con quién andas y te diré quién eres. Se utiliza aquí, ¿no? También. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora bien, si esto es cierto, quien anda con todas es nadie. Y por lo tanto, un Don Juan es un don nadie. Porque no hay ninguna que le permita rescatar de esa deriva, ¿sí? De ese pasaje de una a otra y decir quién eres tú, ¿sí? Responder al dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Entonces, ese Don Juan es un don nadie y por eso carece de toda dignidad. Solo cuando una mujer se recorta del conjunto y se torna singular para el Don Juan, solo cuando una relación erótica adquiere para él
o para nosotros, un privilegio y una prevalencia por sobre todas las demás, esa relación rescata nuestra dignidad perdida en la medida en que el objeto de nuestro amor hace de nosotros algo único e incomparable. ¿Sí? Voy a dar un segundo ejemplo, ¿sí? Porque esto es una noción importantísima, difícil de captar de entrada, ¿sí? Pero si la bajamos a pequeños ejemplos resulta transparente, a mi entender. Este ejemplo lo tomo de una de mis películas preferidas, que es para mi gusto una de las mejores películas que se han hecho sobre el tema del amor. Es la película llamada 2046 de Wong Kar-wai. Si no la vieron, tarea para el hogar. ¿Sí? Vean 2046, la mejor película para mi gusto que se ha hecho sobre el tema del amor. ¿Sí? Y sobre todo con un tema muy importante en la actualidad, que es el de la cobardía del amor. ¿Sí? Su protagonista es un hombre joven, no se preocupen que no les voy a spoilear los principales. No, eso jamás. Menos con una película como 2046. Le voy a contar una anécdota colateral que viene a cuento de lo que estamos discutiendo. El protagonista es un hombre joven que luego de sufrir un duro revés amoroso, se muda de ciudad, un desarraigado otra vez, y empieza a recorrer una serie de prostitutas. Dice irónicamente que se transforma en un especialista en mujeres. Empieza a recorrer una serie de prostitutas hasta que se topa con una prostituta que para él se torna fuera de serie. Al comienzo entabla con ella una relación distinta a la que tenía con las demás, pero más tarde, cuando empieza a enamorarse, para evitar nuevos sufrimientos como el que había tenido antes, ¿sí? Como eso que ya había padecido con su amor frustrado, retoma entonces su deriva entre las mujeres y vuelve a tratar a esa distinta como a todas las demás. ¿Ok? Ella entonces se indigna y le dice una frase memorable, que para eso que les cuento cuando vi esa parte de la película me saqué el sombrero por Wong Kar-wai y que este tipo entendió algo, sobre el amor, algo fundamental, me enseñó algo. La mujer le dice lo siguiente: no me importa que tengas otras, lo que no soporto es que me trates igual. Fabuloso. Es decir que aquí vemos como la singularidad, que es el estilo del lazo erótico, fíjense, que me trates igual, ¿sí? No soporto, ¿sí? La singularidad es el estilo del lazo erótico, ¿sí? Va de la mano de la dignidad de ella, ¿sí? Y que la indignación surge cuando ambas cosas no son respetadas. La singularidad y la dignidad, ¿sí? O sea, esta mujer no pretende ser la única, ¿sí? Esto es importante, no pretende ser la única, pero le indigna no ser única para él, es decir, que él la trate como a las otras. ¿Se entiende esto? Es fabuloso realmente. Bueno, entonces, a pesar de la escasez de los desarrollos teóricos de Lacan relativos a la dignidad, es notable el temprano interés que suscitó en él, incluso antes de comenzar su enseñanza oficial, que se fecha más o menos en 1953. ¿Sí? Por ejemplo, en 1945 lo invitan a evaluar el papel de los psiquiatras ingleses, con Wilfred Bion a la cabeza, ¿sí? El papel que esos psiquiatras ingleses habían cumplido durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces Lacan no deja de señalar el contraste entre ellos y sus lamentables colegas franceses que no habían hecho nada en la guerra, en particular porque los ingleses intervenían psicoanalíticamente en el ejército, ¿sí? Intervenían psicoanalíticamente buscando y logrando restablecer en los soldados, atenti, el sentimiento de su propia dignidad, con el decisivo efecto que eso tuvo en la moral de las tropas. ¿Sí? O sea, Lacan llega a decir que gracias a los psiquiatras ingleses es que lograron crear un ejército como el que pudieron hacer con simples gente de la calle, digamos, formarlos y transformarlos en buenos soldados en tan poco tiempo. ¿Sí? Entonces, la indignación hay que tomarla, hay que estudiarla en su doble relación, como les decía, con la dignidad y con su reverso, que es la indignidad. ¿Sí? Ustedes saben, lo deben haber estudiado en más de una ocasión, que existe un delirio de indignidad que en la depresión melancólica puede ser refractario al tratamiento, ¿sí? Que hace imposible el tratamiento. Pero la pérdida de la dignidad
suele ser motivo de análisis en pacientes de cualquier estructura clínica, neurosis o psicosis, que van al análisis porque han perdido algo de su dignidad y buscan recuperar la dignidad que perdieron o tener alguna dignidad cuando jamás la tuvieron antes. En particular, la indignidad puede y suele caracterizar la posición inicial del sujeto en sus lazos sintomáticos en general y amorosos en particular. El carácter digno o indigno de esa posición, de la posición del sujeto, se torna así un indicador del progreso del análisis. Cuanto más digna sea la posición del sujeto en sus lazos amorosos, más ha progresado el análisis. Es un movimiento, como les decía, el análisis, un movimiento de dignificación. Es decir, que la dignidad se transforma en una especie de índice ético-clínico del punto al cual el sujeto llegó en su análisis. Si soporta la singularidad, su propia singularidad, con dignidad, y ya no precisa sacrificarla en el altar de sus lazos amorosos, puede decirse que su análisis valió la pena. Interrogar entonces la indignación cuando ella denuncia una afrenta a la dignidad es entonces un modo de interrogar el análisis mismo, que sería un movimiento de la indignidad hacia la dignidad, una dignificación. Hasta aquí entonces hicimos una primera aproximación a las tres pasiones, odio, cólera, indignación, que son la consigna de este próximo encuentro americano de psicoanálisis y orientación en la UNAM. Para avanzar, les recuerdo que Lacan nunca aceptó esa noción freudiana de ambivalencia. ¿Recuerdan que les dije? ¿Sí? Que nunca le fue bien esa noción de ambivalencia, la criticó de muchas maneras, y que en lugar de esa díada amor-odio, ¿sí?, que era la que planteaba Freud, y que circunscribía por medio del término de ambivalencia, él insertó el odio en una tríada donde la polaridad clave, como les decía, era entre la ignorancia y el par amor-odio, ¿sí?, a tal punto que llegó a unir estos dos en un solo término, que es el de odio-amoramiento. Eso es lo que prometí comentar y en general cumplo con lo que prometo, así que ahora lo hago, ¿sí? Les comento el odio-amoramiento. Trato por lo menos. En su seminario 20, Lacan introduce ese término. O sea, muy avanzada su enseñanza, estamos a principios de los 70 ya. En francés, el término que utiliza tenemos ese término H-A-I-N-E, significa odio en francés, ¿sí?, pero se pronuncia en, y junto con lo que viene después se lee enamoración, ¿sí?, que es lo mismo que enamoramiento, son exactamente igual que enamoramiento en francés, ¿sí? Eso es lo que se tradujo como se pudo al castellano como odio-amoramiento, ¿sí?, que se parece más o menos a la estructura. En portugués se lo llamó amodio, ¿sí? En fin, qué sé yo, se hace lo que se puede. En francés el equívoco está buenísimo. En las otras lenguas no tan bueno. Bueno, entonces, ese neologismo fue propuesto por Lacan con el objetivo explícito, lo dice él mismo en el seminario, ¿sí?, en el seminario 20, de reemplazar el término ambivalencia porque lo consideraba directamente bastardo, y hay que reconocer además que su alcance, el alcance del término ambivalencia como se lo usó en la comunidad analítica a posteriori, es apenas mayor que el de la afirmación terriblemente banal de que no hay amor sin odio, ¿sí? La verdad que crear un concepto para decir esa tontería no vale la pena, ¿sí? Además, y sobre todo, Lacan presentó ese neologismo con el fin, como él dice explícitamente, de poner el odio en su lugar, es decir, no donde se lo estaba poniendo en la comunidad analítica en ese momento, ¿sí? La pregunta es, ¿lo logró? ¿Logró con eso poner el odio en su lugar, o la gente siguió diciendo exactamente lo mismo que antes acerca del odio, ¿sí? Pasaron
46 años desde que Lacan propuso este neologismo, ¿sí? Enamoración, enamoramiento, digamos en castellano, ¿sí? Y es lamentable constatar que este neologismo lacaniano, a pesar de haber sido repetido hasta el hartazgo, casi no fue interrogado, ni menos aún cuestionado. Para peor, se ha vuelto costumbre reducir el odio-amoramiento al registro imaginario, asimilándolo a una suerte de consecuencia natural de la relación especular, ¿sí? En espejo. Busquen en los libros, busquen en las bibliotecas, ayer inauguramos una, busquen en la web, busquen donde quieran, ¿sí? Notarán la pobreza de la elaboración psicoanalítica referida a la noción de odio-amoramiento. Tal como ocurre en el mundo, la pobreza se cobró unas cuantas víctimas, ¿sí? Y la pobreza de la elaboración con respecto al odio-amoramiento se cobró una principal, que es la de un pasaje del seminario 22 de Lacan, 2 años después de haber propuesto esto, ¿sí? Un pasaje que debió ser sistemáticamente ignorado para que el odio-amoramiento pudiera conservarse como una pieza de museo en la vitrina de un imaginario retorcido y unilátero como una banda de moebios, ¿sí? En lo imaginario. En ese pasaje, él dice que lo que explica, el seminario 22, ¿sí? Dice que lo que explica por qué el amor es odio-amoramiento no es esa banda, ¿sí? Sino el nudo Borromeo hecho de 3 redondeles de cuerda, así, donde una cuerda pasa por arriba, por abajo de la otra, así, antes de cerrarse, hecho de 3 redondeles de cuerda, uno que es real, el otro es simbólico, el otro es imaginario, ¿sí? Eso es un nudo Borromeo de 3. Eso es lo que explica, dice, el por qué el amor es odio-amoramiento, es decir que es un nudo en el cual si se suelta uno, se sueltan todos. ¿Sí? Pero por más énfasis que Lacan ponga en decirlo, nadie lo escucha, ya que el nudo es ternario y eso no armoniza con el cómodo binario ambivalente de la banda de Moebius, ¿sí? Es más, Lacan subraya el hecho constatable en todo lazo amoroso, incluido el analítico, porque es también un lazo amoroso, de que a partir de cierto límite, subrayo la palabra límite, ¿sí? A partir de cierto límite, el amor se obstina porque hay algo real en el asunto, subrayo real, ¿sí? En todo lo contrario del bienestar del otro, ¿sí? Es decir, que en determinado momento se cruza un límite en la relación amorosa donde ya lo que queremos no es el bienestar del otro, ¿sí? Sino más bien lo torturamos. Y él aclara que lo llamó odio-amoramiento precisamente por eso, ¿sí? Es decir, que por eso introdujo la noción 2 años antes de odio-amoramiento, ¿sí? Lean esa clase que es de 1975, ¿sí? Hay algo real en el asunto, dice. Hay un límite entre el amor y el odio y son necesarios los 3 registros del nudo Borromeo para entender el odio-amoramiento. Eso es lo que dice Lacan en esa clase de 1975. Ahora fíjense ustedes, si hay real en el asunto, ¿por qué se sigue pensando en nuestra comunidad que la relación entre amor y odio está en el registro de lo imaginario? Si hay un límite entre el amor y el odio, ¿por qué seguir pensando que entre ambos hay una continuidad absoluta como la que existe en una banda de Moebius? ¿Se dan cuenta que Lacan dijo algo en el seminario 20, dijo algo que lo aclaró en el seminario 22, toda la gente siguió pensando lo que interpretó a su manera el seminario 20, desoyó lo que dijo en el seminario 22 y nadie volvió a hablar de lo que Lacan dijo en el seminario 22? ¿Sí? Entonces, para pensar en el odio-amoramiento, hoy en día hay que tomar en cuenta no el seminario 20, sino el seminario 22 y sacar las consecuencias de eso. Todavía no ha sido hecho, ¿sí? Pero es uno de los temas por los cuales propusimos que se trabajara el odio-amoramiento, especialmente para este Napol, porque hay algo que resolver ahí. La comunidad analítica se quedó dormida. Aunque hace 1 año y medio, ahora cuento algo personal, hace 1 año y medio que formo parte de esta comisión científica del próximo ENAPOL, yo mismo pasé por alto una y otra vez, no esta referencia que la había leído 1000 veces, el seminario 22 es uno de los seminarios que más he trabajado en mi vida, sino sus implicancias, o sea, cómo esto modificaba la noción estándar de odio-amoramiento que se sigue en la comunidad analítica, ¿sí? Reparé en ellas hace poco, justamente luego de escribir algo sobre los gestos de amor,
Y eso no se debió a una mera casualidad, sino que tiene que ver con el hecho de que los gestos de amor marcan, sin duda, precisamente una notable discontinuidad entre el odio y el amor. Eso es lo que voy a tratar de mencionar ahora. Hay una discontinuidad entre el odio y el amor que está, digamos, presente en los gestos de amor. Como es un tema que va a requerir un desarrollo un poco amplio, digamos, un rodeo bastante amplio, los dejo con la intriga sobre este tema. Hagamos una serie de preguntas y respuestas y retomamos con los gestos de amor después a la tarde. Le doy la palabra nuevamente. Pasarlo a quien quiera.